La historia arranca en un tranquilo y pacífico valle, en donde una niñita rubia llamada Alicia Glenfall está jugando a ser aventurera, hasta que su padre la llama para que regresen a su humilde hogar, el cual cuenta con un mapa del mundo que llama mucho la atención de la pequeña porque una parte se encuentra pintada de negro. Entonces su viejo le explica que fuera de los límites del continente de Edosea viven las poderosas bestias mágicas que están gobernadas por 4 reyes, quienes siempre han desvivido a los ejércitos de soldados que intentaron enfrentarlas, impidiendo que los humanos puedan cruzar las montañas para explorar otras regiones. Sin embargo, el hombre menciona una antigua leyenda según la cual un día surgirá un héroe que derrote a todos los reyes de las bestias mágicas, gracias a un arma legendaria otorgada por el rey de Aiden, lo cual hace que la rubiecita termine expresando sus deseos de convertirse en una heroína cuando sea grande. De repente avanzamos varios años hacia el futuro, cuando una Alicia ya crecida se encuentra viajando a bordo de un carro en donde ella observa el colgante de madera heredado de su padre para afirmar que ya es momento de ponerse a prueba a ver si es capaz de cumplir el sueño de su infancia. Enseguida conocemos al grupo de aventureros que acompañan a la rubia, los cuales provienen de los diferentes países que conforman el continente de Edosea, y que además obtuvieron unas armas legendarias por parte del rey de Aiden, entre quienes se destaca un caballero de ojos azules llamado Stefan. Justo cuando Stefan le anda echando miraditas a la heroína, de golpe el carruaje se detiene porque resulta imposible seguir avanzando a través del camino, hasta que repentinamente el grupo termina sufriendo un ataque sorpresa de unas bestias mágicas que enseguida se llevan la vida del conductor del vehículo. Sin perder el tiempo, el grupo de aventureros se colocan en posición de combate para acabar con las bestias mágicas por medio de sus armas legendarias. Así que ellos avanzan a través de un camino en medio de las montañas donde los está esperando una enorme criatura que puede hablar el idioma de los humanos. Así que gracias a sus armas rotísimas, los 13 aventureros de la expedición logran abrirse paso sin problemas, derrotando a todos los bichos que se cruzan en su camino, hasta que por fin pueden llegar al sitio donde supuestamente viven los 4 reyes de las bestias mágicas. Rápidamente, el grupo de humanos que se encuentra allí para hacer realidad la vieja leyenda terminan acercándose al objetivo de su misión, pero un repentino rugido que hace temblar todo el sitio provoca que Alicia les advierta a sus compañeros que tengan mucho cuidado con el amo de la montaña lunar. Enseguida, frente a los aventureros termina apareciendo un enorme Pokémon legendario al que todos reconocen como el poderoso Cleabates de la luz de la luna. Pero a pesar de que Stefan intenta liderar a su tropa como ocurre en la película 300, el tipo enseguida recibe un sorpresivo golpe que lo deja al borde de la morición. Acto seguido, Cleabates comienza a rebanar al resto de los aventureros con sus múltiples colas que tienen una punta filosa, mientras Alicia termina siendo la única que logra mantenerse a salvo cuando descubre que los ataques provienen de las sombras, gracias a lo cual ella llama la atención de la poderosa criatura. De todos modos, el Pokémon legendario continúa jugando con el resto de los tipos a los que termina desviviendo sin piedad, además de recordar la última vez que se enfrentó a un ejército de humanos hace más de 1000 años, afirmando que nunca se había cruzado con una persona tan astuta como la rubia. Pero a pesar de que Alicia logra hacerle un pequeño corte en su cuerno, Cleabates igualmente resulta bastante poderoso para ella cuando logra derrotarla de un solo golpe, mientras la moribunda rubia le pide perdón a su papito por haber fracasado en alcanzar su sueño de la infancia. Al poco tiempo, en la capital del reino de Aiden, donde viven unos mestizos de humanos y furros que se especializan en la herrería, de repente algunos de sus habitantes empiezan a entrar en pánico cuando notan la aparición de una enorme bestia negra que enseguida comienza a destruir todo a su paso. El asunto es que después de darse cuenta que un grupo de humanos intentaron desvivirlo por órdenes del rey, el Pokémon legendario ahora tiene intenciones de hablar en persona con el gobernante del reino para aclarar algunas dudas, mientras sigue sembrando el caos y la destrucción en el camino.
Aunque los soldados encargados de proteger a la capital lo están atacando con sus mejores armas, Cleavage se percata de que ninguno de los proyectiles es capaz de hacerle el más mínimo daño, a diferencia de las armas que cargan los aventureros desvividos. Mientras tanto, en el interior del Palacio Real, el rey recibe la mala noticia de que la ciudad está siendo atacada por uno de los reyes de las bestias mágicas, lo cual quiere decir que él debe apresurarse a apagar el legendario horno herrero de Aiden antes de que caiga en manos enemigas. Al mismo tiempo, los soldados siguen fracasando en su misión de proteger el Palacio Real, a pesar de que están atacando a la criatura con lo mejor que tienen, a la vez que el Pokémon legendario confirma que la rubia pudo dañar su cuerno solo porque cargaba con un arma muy poderosa, lo cual lo lleva a tener más curiosidad sobre los humanos. Por su lado, el rey termina llegando a la cámara secreta del palacio donde se encuentra el legendario horno que los Aiden utilizan para crear sus armas, pero un repentino temblor lo obliga a volver a cerrar la puerta con tal de mantener a salvo su mayor secreto. Enseguida, el monarca observa que el techo del palacio acaba de ser destruido por una enorme bestia mágica que está masacrando a sus soldados, mientras Cleavage se acerca a hablarle con el lenguaje de los humanos, advirtiéndole que la más mínima falta de respeto podría significar el fin de toda su raza. Entonces, el bicho gigante aprovecha a satisfacer su curiosidad de conocer la esencia de los humanos, cuando le pregunta sin rodeos por qué intentaron desvivirlo, pero cuando el rey responde que un monstruo nunca entendería su explicación, la criatura le termina arrancando la cabeza de un corte sin ninguna piedad. De inmediato, el Pokémon legendario se dispone a regresar a su hogar, en donde planea reunir un ejército de bestias mágicas para derrotar a los humanos, hasta que él se termina cruzando con una bebita que está llorando junto a un jovencito moribundo, quien enseguida le pide al bicho que cuide de la pequeña. Aunque Cleavage le comenta que a él le da lo mismo lo que le pase a esa pequeña humana, el jovencito logra llamar su atención cuando le remarca que los bebés no tienen la culpa de los errores que cometen los adultos, pero la criatura igual asegura que la pequeña algún día crecerá para intentar desvivirlo. Enseguida, Cleavage le exige que le demuestre algún motivo por el cual él debería confiar en los humanos, que solamente saben causar guerras y matarse entre ellos. Pero el chico no tiene mejor idea que afirmar con mucha seguridad que la bebita le demostrará lo contrario, hasta que justo se termina cayendo muerto. Así que antes de marcharse del sitio, el Pokémon legendario termina llevándose a la bebé con él, con tal de demostrar que no está equivocado al afirmar que todos los humanos son igual de violentos, pese a que deba esperar que la pequeña termine creciendo. Y entonces ahora pasamos a conocer a las 5 tribus que forman parte del continente de Edosea, comenzando por los Dawn, que está dividido en los dos reinos rivales de Ethrin y Bored. Después están los cornudos de Au, que viven en el bosque, a diferencia de los bronceados de Stlarda, que viven en el océano. Pero también están los colmilludos Bent, que se caracterizan por ser muy violentos. Por último, también se encuentran los Aiden, que son mezcla de humanos con furros y que son los únicos que cuentan con conocimientos avanzados en herrería, al ser capaces de forjar armas con el cristal mágico que crece en las montañas, lo cual los convierte en el reino más próspero del continente. Sin embargo, existe el grave problema de que ninguna de las 5 tribus es capaz de explorar los territorios más allá de las montañas donde viven las criaturas mágicas, debido a que sus 4 reyes siempre se encargan de aniquilar a todos los ejércitos que intentan invadir el sitio. Más adelante, en la montaña lunar, un par de monstruos están a punto de comerse a la bebita de Aiden, hasta que Cleavage se encarga de impedirlo, pero igualmente el bicho no tiene idea de cómo se debe criar a un cachorro de humano, al no percatarse de que ella solo está llorando porque quiere biberón. Aunque el Pokémon legendario logra tranquilizarla por un momento, enseguida la bebita empieza a llorar de nuevo, causando que el monstruo decida arrojarla a un pozo lleno de escarabajos, con el único fin de que los insectos se coman todo rastro de pipí y popó en su cuerpo. ¡Qué asco! Al ver que la mocosa está volviendo a llorar, el bicho empieza a perder la paciencia, preguntándose por qué no crece tan rápido como los bebés de los Sims. Pero en lugar de arrepentirse de su decisión de acogerlo, la enorme bestia igualmente decide encargarse de seguir cuidándolo con la ayuda de cierta rubia. Por su lado, Alicia se encuentra en una especie de limbo entre la vida y la muerte, recordando el momento que su papito perdió la vida, al igual que le ocurrió a ella en la batalla contra la bestia mágica cuando le cortaron una pierna y le arrancaron uno de sus lindos ojitos. Pero de golpe la rubia vuelve a recuperar el conocimiento para reencontrarse con Cleavage, quien después
después de advertirle que acaba de arrojar su arma a un barranco junto a los cadáveres de sus compañeros, enseguida le explica que ella ahora está obligada a obedecerlo después de haberla resucitado con su sangre demoníaca. Ante esas palabras, Alicia se apresura a comprobar que sí es cierto que ahora es una especie de cadáver con vida, con su pierna cortada recuperada, pero sin su ojo izquierdo. Hasta que de repente el bicho le termina sorprendiendo cuando le pide sin rodeos que enseñe sus ubres de humana. Al ver que su esclava no parece dispuesta a obedecerlo, el Pokémon legendario comienza a manipularla como a una marioneta, aprovechando que ella tiene su sangre demoníaca en las venas, causando que ella termine haciendo un acto de nudismo en contra de su voluntad con tal de alimentar a la bebita. Sin embargo, como no termina saliendo nada de las ubres, Alicia enseguida le explica que solo las mujeres que atravesaron un embarazo pueden producir leche, ganándose que él la insulte llamándola virgen inútil. Pero a pesar de que ella no quiere seguir siendo así de humillada, la bestia le aclara que no podrá morir mientras siga teniendo su sangre. De inmediato, Cleavage se enfurece con su marioneta por haber hecho que la bebita empiece a llorar de nuevo, además de explicarle que necesita su ayuda para criar a la pequeña hasta que ella se convierta en una adulta, razón por la que le termina pidiendo consejos de cómo debería actuar un padre. A pesar de que la rubia tampoco tiene experiencia criando niños, el bicho vuelve a manipularla para que ella explique que deberían encontrar a una nodriza que se encargue de amamantar a la niña, la cual solo podrían contratar a cambio de ofrecer los minerales mágicos de la montaña como forma de pago. Al mismo tiempo que el Pokémon legendario se distrae pensando en esa propuesta, Alicia se lamenta de no tener a mano su espada legendaria para atacarlo, pero al ver que el monstruo planea visitar la tierra de los humanos, ella rápidamente le advierte que podría causar terror en las personas con esa apariencia. Entonces el cadáver con vida le pide a la bestia mágica que por favor la deje encargarse de encontrarle una nodriza al pequeño, ya que ella tiene planeado huir apenas se presente la menor oportunidad, si es que logra convencerlo de que le entregue a la bebita. Sin embargo, como Cleavage no quiere desprenderse tan fácilmente de su pequeño conejillo de indias, el enorme bicho comienza a transformarse hasta adoptar la forma del mismo joven que le entregó a la bebé, con la única diferencia del cuerno que sale de su frente, mientras la rubia le señala que también debería ocultar sus múltiples colas. Aunque todavía le falta ocultar su cuerno, Cleavage prefiere concentrarse en inventarse un nombre, hasta que toma la decisión de que a partir de ahora va a llamarse Clem, mientras que la pequeña se llamará Luna, para luego descubrir que su cadáver marioneta se llama Alicia. Sin perder el tiempo, el cornudo Clem se viste con ropas para comenzar su largo camino junto a su marioneta cadáver, hasta que ellos llegan a un pequeño arroyo en donde la cadáver viviente se encarga de limpiar a Luna, pero por culpa de los regaños de su amo, la rubia se termina ensuciando con los fluidos de la pequeña. Para colmo, la pobre Alicia no tiene forma de resistirse a ninguna de las órdenes del pesado Pokémon legendario que puede controlar todos sus movimientos, con tal de dejar a la bebita reluciente de limpia, a pesar de que el cornudo comenta que los escarabajos hacían un mejor trabajo limpiándola. Enseguida la rubia le enseña a su amo el campamento en donde ella y los aventureros solían dormir, mientras él le entrega la ropa sucia de Luna para que la lave en el arroyo, lo cual provoca que la pobre cadáver viviente se sienta más explotada que la Cenicienta. No obstante, al momento de comenzar a lavar la ropa, Alicia se termina percatando de que la bebita proviene del reino de Aiden, en donde uno de sus guerreros termina llegando para comprobar con sus propios ojos el desastre provocado por la bestia mágica a causa de la imprudente decisión de su rey. Mientras tanto, en las afueras del reino, un grupo de caballeros que pertenecen al reino de Bowret observan a lo lejos lo poco que queda de la capital de Aiden, por lo que el general Barbón Dorel planea avisarle al emperador que se apresure a conquistar este territorio antes de que sus enemigos de Ethrin y las bestias mágicas se adelanten. Pero sobre todo, lo más valioso del reino donde viven los semifurros es su milenaria técnica de herrería que les permite crear armas con cristales mágicos, razón por la que el general se apresura a regresar a la capital de su reino después de pedirle a su subordinado Maynard que desviva a todos los sobrevivientes del sitio. Rápidamente, Alicia le termina exigiendo explicaciones al cornudo, acusándolo de haber secuestrado a un miembro de la familia real de Aiden, pero el rey de las bestias mágicas le explica que solamente está cumpliendo el pedido de un joven que tenía su misma apariencia de encargarse de cuidar a la pequeña. Así que luego de descubrir que Clem desvivió al rey de Aiden con sus propias manos, la rubia le aclara que ahora mismo todos los deben estar buscando, lo cual le termina dando al cornudo la malvada
malvada idea de convertir a la bebita en gobernante de su reino, para que así él la manipule desde las sombras. Al ver que el rey de las bestias mágicas planea desvivir a todos los humanos desatando varias guerras, la cadáver viviente comienza a arrepentirse de haber abierto la bocota, hasta que él vuelve a remarcar que deberían encontrar una nodriza lo más rápido posible, así Luna termina creciendo sana y fuerte. Entonces Alicia se encarga de recoger la bolsa con cristales mágicos mientras piensa en voz baja una manera de evitar que el cornudo se haga dueño del reino de los semifurros, además de preguntarse por qué parece estar tan obsesionado con la bebita. Sabiendo que el rey de las bestias mágicas no dejará que le quiten a Luna tan fácilmente, la rubia declara en sus pensamientos que salvar a la bebita será su última misión como heroína. Justo cuando ella nota la repentina aparición de un grandulón calvo que enseguida termina golpeando a Clem por la espalda. Pero a pesar de que la cadáver viviente está segura de que ese simple golpe no es suficiente para acabar con la poderosa criatura, sorpresivamente el cornudo se termina desmayando, desprendiendo mucha sangre de su cabeza, a la vez que otros de los bandidos se encargan de noquear a la rubia antes de que ella siga gritando. Al poco tiempo Alicia vuelve a abrir sus dos ojos para descubrir que todavía está en el carro junto a los aventureros que deben desvivir a Cleabates, hasta que justo Clem la termina devolviendo a la realidad, así ella descubre que acaban de ser secuestrados por unos traficantes de esclavos. Antes de que su marioneta diga algo, Clem se apresura a enseñarle que la pequeña Luna se encuentra bien, pero cuando Alicia le pregunta al poderoso Pokémon legendario cómo es que cayó tan fácilmente con un simple golpe, el cornudo le explica que él no esperaba que el cuerpo de los humanoides sea tan frágil. De todos modos, el rey de las bestias remarca que por ahora no tiene intenciones de huir, con tal de hacerse pasar por un humano común y corriente de manera momentánea, hasta que llegue el momento de iniciar su plan de convertir a la bebita en la nueva reina. Ante la pregunta de su amo, el cadáver viviente le explica que cayeron prisioneros de unos traficantes de esclavos, que suelen atrapar a sus víctimas por medio de sus trucos sucios, pero ella le pide que no juzgue a todos los humanos de la misma manera basándose solamente en esas escorias. Una vez llegados a su refugio, los miembros de la banda de los cuervos empiezan a trasladar a los esclavos recién capturados, hasta que de golpe, uno de ellos intenta escaparse de manera desesperada, mientras un bandido ciego se encarga de detenerlo clavándole un cuchillo en la espalda. De inmediato, el calvo que lidera a los cuervos termina tomando a la rubia tuerta para que ella los acompañe, al mismo tiempo que Clem se acerca a una madama de una casa de burlesque, quien enseguida descubre que el cornudo lleva a un bebé entre sus brazos. Entonces, la mujer llamada Madame Carmé decide llamar a una chica feíta y torpe que tiene pocos dientes para que ella se encargue de amamantar a la pequeña Luna. Así puede cumplir su papel como la vaca lechera del sitio. Mientras tanto, los bandidos terminan llevando a Alicia a la oficina de su líder Broco, un tipo con dientes de castor que está usurpando el puesto del anterior líder, además de contar con una enorme bestia mágica como mascota a la que él nombra como Betty. Al ver que su mascota tiene hambre, Broco le comenta en broma que puede tomar a cualquiera de los bandidos como su almuerzo cuando quiera, para luego enseñarle al cadáver viviente su bolsa repleta de piedras mágicas que solo se consiguen en la montaña lunar donde vive el rey de las bestias, Cleabates. El asunto es que el tipo dientón sabe que un grupo de 13 héroes fracasaron en su misión de desvivir al Pokémon legendario, lo cual lo lleva a sospechar de que la tuerta debe ser uno de ellos, sumado al hecho de que ella no muestra ningún temor frente a su intimidante mascota. De todos modos, Broco le comenta la reciente noticia del ataque en el reino de Hayden por parte de Cleabates, ya que eso le permitió adueñarse de una de las armas legendarias que solo se forjan en ese sitio, pero aclarando que solo se trata de una réplica falsa. Sin embargo, como ya no queda nadie con vida en Hayden que pueda usar el horno legendario, el valor de sus armas especiales aumentará de precio, sin importar que se traten de réplicas falsas, lo cual le permitirá a él y a sus bandidos llenarse de dinero aprovechando la desgracia sufrida por ese reino. Sumado a eso, el dientón y sus hombres se están dedicando a recolectar todos los tesoros de Hayden, desviviendo a traición a los caballeros que poseen las armas legendarias, aunque también ocurre el problema de que la mayoría de esos tesoros quedan
quedan perdidos en los territorios de las peligrosas bestias mágicas. Por esa razón, Broco empieza a interrogar a la tuerta con tal de que revele el paradero de su arma y la de sus 12 compañeros. Pero a pesar de que Alicia se queda callada, el líder le termina ordenando a sus esbirros que la encierren sin hacerle ningún tipo de daño, ya que van a necesitarla para más adelante. No obstante, ante las protestas de los dos bandidos, el dientón al final aclara que igualmente pueden torturarla o hacerle todo lo que quieran, dando pie para que el calvo y su secuaz planeen hacer algunas cosas indebidas a su prisionera tuerta. Por otro lado, Clem se encuentra ocupado con su trabajo de camarero en la taberna de Madame Carme, mientras observa a la vaquita lechera, Ner, amamantando a la bebita, ya que eso es para lo único que sirve según sus propias palabras. Luego de ver cómo los malditos maltratan a la pobre chica sin dientes, el rey de las bestias se ve obligado a cumplir los caprichos de los tipos que quieren comer más carne, a la vez que Madame Carme se pregunta si su nuevo esclavo proviene de la tribu de los cornudos de Au. En un momento, uno de los sujetos provoca que la pobre Ner se tropiece a propósito, con el único fin de jalarla del pelo para castigarla fuera de la taberna junto a otro malnacido. Todo bajo la atenta mirada del joven cornudo que está estudiando con detenimiento cómo se comportan los humanos. Al poco tiempo, los dos malditos terminan de darle un castigo muy injusto a la vaquita lechera, que ahora tiene un ojo morado. Pero cuando ella está a punto de regresar a amamantar a Luna, de repente sus dos agresores caen desvividos por el ataque del temible rey de las bestias. Después de absorber las sombras de los tipos, Clem le admite sin rodeos a la chica sin dientes que sus ubres son muy buenas, así que mientras ella amamanta a la bebita, el joven cornudo le pide que le cuente toda su historia junto a la pandilla de bandidos. Entonces, Ner cuenta que desde que tiene uso de memoria, ella forma parte de la banda de los cuervos junto a su mamita, a quien apenas podría verle el rostro, ya que la niña solamente la observaba a escondidas cuando la mujer era utilizada por los bandidos a la hora de calmar sus deseos lujuriosos. Sin embargo, a partir del día de que madre desapareció sin dejar rastro, la pobre niña comenzó a ser utilizada por los bandidos como su blanco predilecto de maltratos, recibiendo varios golpes que la dejaron sin dientes, mientras ella se daba cuenta que la mujer se dejaba toquetear para protegerla. Al poco tiempo, la situación volvió a cambiar cuando la chica sin dientes conoció a Madame Carme, la única que la trataba con un poco de dignidad, además de enseñarle algunos trucos para satisfacer a los hombres junto a sus otras chicas de la casa de burlesque. Sabiendo que las hembras humanas solo producen leche cuando quedan embarazadas, el rey de las bestias decide preguntarle qué le ocurrió a su hijo, pero la pobre Ner le cuenta muy apenada que su primer Bendy lamentablemente nació sin señales de vida, quedando muy afectada después de esa dura experiencia. A partir de entonces, la chica sin dientes había entrado en un estado de profunda depresión, hasta que todo cambió cuando vio a otro bebé alimentándose con su pecho lleno de leche materna, lo cual la llevó a darse cuenta que su único propósito en la vida era el de amamantar a las criaturas recién nacidas. A pesar de que sus otros partos también acabaron en tragedias, Ner igualmente se conforma con cumplir su rol como la vaca lechera de otros bebecitos, con tal de reparar sus errores por haber fallado a la hora de traer a la vida a sus propias bendiciones. Después de escuchar la story time, Clem no duda ni un segundo en invitar a la chica sin dientes a que la acompañe en su viaje, como la nodriza de la pequeña Luna, dándole la posibilidad de elegir entre acompañarlo o seguir viviendo como el blanco de los maltratos de los bandidos. No obstante, a pesar de que ella admite que la oferta resulta muy tentadora, Ner termina rechazando la invitación, argumentando que él es un simple esclavo y que ella debe seguir amamantando a más bebés, dejando al poderoso rey de las bestias con cara de decepcionado. Mientras tanto, Alicia se encuentra maniatada por dos de los bandidos que quieren llevarla a la fuerza a través de un puente colgante ubicado sobre un lago, cerca del cual se encuentra uno de los esclavos randoms que parece tener intenciones de sumergirse en el agua después de que su esposa le desee buena suerte. Así que luego de oír que ese sitio es la tumba del famoso héroe Codwall, el cadáver viviente intenta advertirle al tipo que no cometa ninguna locura, pero ya es demasiado tarde, porque el pobre esclavo enseguida se convierte en la cena de unas bestias mágicas marinas justo frente a la vista de su esposa. Entonces la tuerta recuerda la leyenda del héroe Codwall que intentó luchar contra esas mismas bestias mágicas hasta perder la vida frente a las poderosas criaturas marinas, mientras que su espada legendaria terminó hundiéndose en las profundidades del lago. Ahora que sabe cuáles son las intenciones de los malditos bandidos, Alicia les asegura que no les hará ningún favor para obtener esa espada, pero ellos le advierten que no tiene sentido resistirse porque además de que la tienen inmovilizada, sus secuaces la están rodeando por completo. De repente, el bandido ciego termina saltando al puente colgante con el fin de acosar al cadáver viviente, ya que a pesar de que él no puede ver nada,
nada, el tipo igual puede sentir cómo late el corazón de la mujer indefensa por culpa del miedo. Sin embargo, la tuerta decide aprovechar la inmortalidad otorgada por Cleavage para dislocarse el hombro y poder tomar con sus brazos al bandido ciego, haciendo que ambos se caigan desde el puente hasta la orilla del lago, en donde vemos que el cuerpo de la rubia está prácticamente destrozado. Luego de ver el acto kamikaze de la tuerta, el calvo y sus colegas bandidos comienzan a desesperarse porque ella ahora no podrá guiarlos hacia la montaña lunar, a la vez que Alicia abre los ojos para descubrir que su destrozado cuerpo no puede moverse, mientras aparece una versión chibi de Cleavage hecha con sangre. Así que después de insultar a su marioneta humana por haber perdido mucha cantidad de su sangre maldita, el Cleavage chibi enseguida le aclara que igualmente piensa devolverle la inmortalidad porque todavía la necesita para sus planes con Luna. Pero antes de encargarse de que la pobre rubia deje de sufrir, el Pokémon de sangre aprovecha a hablarle de su charla con la vaquita lechera Nerd, quien rechazó su invitación de acompañarlos como la nodriza de la bebita, a pesar de que su dura vida junto a los cuervos solo la está perjudicando. Entonces, Alicia le explica que tal vez ella no confía mucho en la palabra de un mocoso que fue capturado como esclavo, sumado al hecho de que una banda de ladrones nunca dejarían de perseguirla hasta desvivirla por traidora, lo cual plantea la única opción de acabar con los cuervos con tal de llevarse a Nerd. Sin embargo, como Cleavage todavía no tiene intenciones de volver a aparecer con su forma de rey de las bestias para no perjudicar los planes que tiene con Luna, él le termina exigiendo a su obediente marioneta que se encargue de acabar ella sola con todos los bandidos. A pesar de que la tuerta trata de argumentar que una heroína como ella nunca cometería una matanza, el Pokémon enseguida vuelve a convertirse en sangre para introducirse en su cuerpo hasta reanimar su sistema circulatorio, aprovechando que ella no tiene manera de desobedecerlo. Justo en ese momento, un grupo de bandidos se acercan a ver el desagradable espectáculo de cómo el cadáver de la rubia vuelve a cobrar vida, a la vez que ella se queja en voz baja de ese procedimiento que conlleva un dolor insoportable. Como si fuera lo más normal del mundo, los bandidos deciden ignorar el hecho de que ella sigue con vida cuando se disponen a atraparla, así ella los guía a la montaña lunar. Pero luego de quitarle el parche del ojo a uno de los maleantes, Alicia termina demostrando que está lista para desvivir a todos los cuervos. Mientras tanto, el cornudo Clem se encuentra cargando en brazos a la pequeña Luna, prometiéndole que tarde o temprano va a conseguirle una nodriza. Al mismo tiempo que Madame Carmé termina regañando a la vaquita lechera por haber regresado tarde del castigo que le estaban dando sus clientes. Así que después de recordarle todos los trucos que le enseñó para satisfacer a los hombres, la dueña de la casa de burlesque le ordena a su sirvienta que empiece a lavar los platos, además de preguntarle por qué parece estar tan contenta si acaban de darle una paliza. Entonces, Nerd decide preguntar cómo es la vida en el mundo exterior de la guarida de los cuervos, mientras la madame comenta que ella y sus chicas en realidad prefieren olvidar sus tristes pasados que las llevaron a tomar ese trabajo como cariñosas profesionales que satisfacen los deseos de los hombres. Ante la pregunta de su jefa, la vaquita lechera termina admitiendo que a ella también le gustaría tener la oportunidad de conocer el mundo exterior, justo cuando el tipo con dientes de castor, Broco, pasa por allí cerca para escucharla como un chismoso. Pero al oír que un esclavo fue el que le metió esas ideas a la chica, Carmela termina abofeteando por dejarse engañar ante las patrañas de un desconocido en lugar de confiar en ella y sus chicas, hasta que de repente el tipo dientón se termina entrometiendo en la charla. Apenas el jefe del sitio pregunta por la nueva mercancía, Nerd aclara que la nueva bebecita de la raza de los Aiden se encuentra en el establo, pero enseguida Broco le termina pidiendo a la vaquita lechera que lo siga, causando que la madame empiece a temer por el destino de la pobre chica. Una vez a solas, Carmen empieza a golpear la mesa con furia porque están a punto de perder a la única persona que puede alimentar a los bebés, justo cuando Clem aparece en sus espaldas con la pequeña Luna, mientras la mujer le aclara que por ahora no hay nadie que pueda amamantarla. Sin embargo, cuando la madame comenta que todo esto es por culpa de Nerd por haberse dado el lujo de soñar en cosas imposibles, el cornudo decide preguntarle a qué se está refiriendo específicamente, además de intimidarla con la feroz mirada que posee como el rey de las bestias. Al mismo tiempo, la vaquita lechera termina siguiendo al tipo dientón a través de un pasadizo subterráneo que
ella nunca había visitado, mientras él le explica que ese sitio solía ser una mina de mineral mágico que ahora utilizan como combustibles para sus lámparas. Sumado a eso, Broco le comenta que antes de unirse a los cuervos, él se dedicaba a investigar los diferentes usos del mineral mágico. Pero cuando la chica se asusta al toparse con una calavera, el tipo le pide que por favor no le preste atención a ese montón de huesos. No obstante, en un momento el líder de los bandidos se termina deteniendo mientras apaga su lámpara, dejando a Nera atrapada en medio de la oscuridad, hasta que él vuelve a encender la luz para que la chica se asuste al notar la presencia de la mascota Betty. Entonces, el tipo dientón le sigue comentando que su trabajo de investigación con los minerales mágicos le permitió encontrar una forma de domar y controlar a las poderosas bestias mágicas, como el caso de su mascota, que ahora se va a alimentar con la traidora que tenía planeado abandonar a los cuervos. Rápidamente, Nera empieza a correr desesperadamente por su vida mientras empieza a arrepentirse de haber rechazado la oferta del esclavo cornudo, al que justo termina observando cargando a la bebita, al mismo tiempo que Luna empieza a llorar cuando ve cómo se terminan comiendo viva a su nodriza. De inmediato, Clem le explica a la pequeña que en la naturaleza es muy normal que los fuertes se coman a los débiles, sin mostrar ni un poco de compasión por la chica, ya que a él le llama más la atención el hecho de que una poderosa bestia mágica acepte convertirse en la marioneta de un patético humanoide. Pero cuando Broco le ordena a su mascota que se coma al mocoso, de golpe Betty empieza a sentir terror al sentir la presencia de su rey, hasta que un repentino ataque de náuseas la lleva a expulsar de su sistema digestivo el cuerpo levemente desintegrado de la pobre Ner, quien ya no muestra señales de vida. De todos modos, el rey de las bestias termina recurriendo a sus poderes de manipular las sombras para que Luna pueda alimentarse con la poca leche que quedan en las ubres del cadáver, a la vez que el tipo dientón le pregunta al mocoso qué clase de hechicería acaba de utilizar. Al ver que el cornudo no tiene idea de qué le está hablando, el líder de los bandidos le explica que la hechicería es un nuevo tipo de poder que le permitió crear una pócima hecha de minerales mágicos y parásitos, los cuales invaden el cerebro de sus huéspedes para manipularlos como marionetas. Entonces, Broco termina utilizando su pócima sobre el fuego de su lámpara para volver a tomar el control de Betty, quien esta vez no teme castigar a golpes a Clem, haciendo que él se queje en voz baja de su inútil marioneta rubia que nunca le comentó nada sobre la hechicería. Y hablando del diablo, justo en ese momento Alicia se encuentra repartiendo espadazos a todos los bandidos, así como la rubia de Kill Bill en esa famosa escena, ya que ella todavía recuerda las lecciones que su viejo le daba de pequeña cuando le aconsejaba que nunca dude en lastimar a sus enemigos. Pero a pesar de que el hombre le aseguró que lo más importante es tener confianza en su propia espada, la cadáver viviente al final no puede hacer nada cuando un bandido grandulón termina destrozando en pedazos su arma por medio de un martillote. Al no tener más opción, la tuerta empieza a huir hacia el estanque donde se encuentra la espada legendaria del héroe que fue desvivido por los monstruos marinos, al mismo tiempo que todos los cuervos empiezan a perseguirla como una estampida de animales. No obstante, ocurre el problema de que la rubia empieza a notar que su cuerpo inmortal ya está empezando a mostrar ciertos signos de cansancio, lo cual la lleva a temer qué clases de cosas podrían hacerle si llegan a atraparla, hasta que ella finalmente logra llegar a la orilla del estanque. Viendo que todavía la están persiguiendo, Alicia se termina subiendo a lo alto de un andamio de madera tratando de mantenerse a salvo de los numerosos bandidos que la tienen rodeada. Pero una vez que los tipos caen en su trampa, la astuta rubia se apresura a cortar las sogas que mantienen en pie el andamio. Gracias a esa buena jugada, la mayoría de los cuervos terminan cayendo al agua para convertirse en el almuerzo de las hambrientas bestias marinas, al mismo tiempo que los pocos sobrevivientes se preguntan en dónde se habrá metido la maldita tuerta. Sin embargo, lo que nadie se imagina es que el cadáver viviente se está sumergiendo en el agua escondida dentro de un barril de madera, aprovechando que su cuerpo inmortal no puede ahogarse, pero sin sospechar que antes de llegar a la espada legendaria, ella deberá enfrentarse a un problema más grande.
Al mismo tiempo que los bandidos se están convirtiendo en la cena de las bestias marinas, Alicia está haciendo un gran esfuerzo para no ahogarse en el agua, ya que a pesar de ser inmortal, ella igualmente puede sentir que su cuerpo está sufriendo mucho por la falta de oxígeno. Una vez que el barril parece llegar al fondo del lago, el cadáver viviente se apresura a nadar con tal de obtener la espada legendaria, pero de repente un enorme ojo de color rojo se termina abriendo, así ella descubre que en realidad acaba de caer sobre el lomo de un temible monstruo gigantesco. Después de reaccionar ante la enorme bocota de la criatura, la rubia tuerta intenta tomar de manera desesperada la espada legendaria, hasta que de golpe el monstruo comienza a absorberla para tragársela como si fuera un bocadillo. Aunque todo parece perdido para la pobre Alicia, por suerte ella recurre al invencible poder de los flashbacks, cuando recuerda a su moribundo viejo confiando en que ella se convertirá en una gran espadachina, lo cual le permite liberarse milagrosamente de la boca de la enorme bestia. Pero en lugar de comenzar a luchar, el cadáver viviente prefiere utilizar la fuerza de la espadota con tal de propulsarse a través del agua, al mismo tiempo que la criatura marina la sigue persiguiendo con sus tentáculos para que ella reconozca al monstruo como uno de los míticos seres colosales que existen desde hace milenios. Mientras se acerca a la superficie, la rubia tuerta se percata de que las bestias marinas más pequeñas no se quieren acercar por el temor que les infunde el monstruo gigante, lo cual permite que ella termine tomando un último impulso con tal de salir lo más rápido posible del agua. Apenas pisando suelo firme, Alicia aprovecha a expulsar todo el exceso de agua que tenía en su cuerpo, a la vez que los bandidos se percatan de que ella ahora carga con el arma legendaria, hasta que de repente el monstruo gigante termina apareciendo para comenzar a devorarse a todos los malosos. Por su lado, el cadáver viviente se apresura a alejarse saltando a través de los andamios de madera, mientras rebana los tentáculos de la criatura fácilmente, gracias al filo de su nueva arma. Así que después de analizar fríamente la situación, la tipa termina tomando la sensata decisión de alejarse del lugar. Pero a pesar de que los pocos bandidos supervivientes le suplican a la heroína que por favor los ayude, ella les aclara que ahora no puede hacerlo porque debe obedecer las órdenes de cierto rey de las bestias, por lo que la rubia se termina alejando, dejando que los sujetos se conviertan en la cena de las criaturas marinas. Una vez ubicada en un sitio seguro, la tuerta observa a las bestias del lago que la están ayudando a cumplir su trabajo de eliminar a todos los cuervos, mientras ella se mantiene a salvo sabiendo que los monstruos no pueden alejarse del agua, además de mostrarse satisfecha con su nueva arma legendaria. De repente, Cleavage empieza a comunicarse con su marioneta a través de su sangre demoníaca para felicitarla por haber cumplido con su trabajo de manera eficiente, pero la rubia igual aprovecha a quejarse porque ella casi se arriesga su pellejo podrido tratando de cumplir la última orden de su amo. Por su lado, el cornudo Glenn le avisa que recién estuvo en serias dificultades a pesar de que acaba de derrotar a Betty, así que el rey de las bestias le termina ordenando a su marioneta que se apresure a reunirse con él con tal de regañarla por haberle ocultado todo lo relacionado a la hechicería. Mientras tanto, el dientes de castor Broco se encuentra huyendo de manera desesperada de ese extraño muchacho cornudo que parece tener una hechicería más poderosa que la suya para derrotar a su mascota Betty, hasta que él se termina topando con lo poco que queda de Ner, pero también con la pequeña Luna. Al poco tiempo, Alicia vuelve a reunirse con su amigo, quien enseguida le pregunta por su espada, pero ella le deja en claro que no piensa entregársela después de todo lo que le costó obtenerla, mientras él se percata de que ese humo insoportable no afecta ni a un ratoncito ni a su marioneta. De todos modos, el rey de las bestias admite como si nada que aún no está muy seguro de que Luna se encuentre a salvo, tras haberla alejado a otra zona de la caverna junto a los restos de la vaquita lechera Ner, por lo que él decide pedirle a su marioneta que remueva el molesto humo rojo con su hechicería. Sin embargo, el cadáver viviente le explica que ella no pertenece al grupo de personas que nacieron con aptitud para la hechicería, la cual solo puede practicarse manipulando los minerales mágicos, lo cual provoca que Glenn la regañe por ser una inútil. Enseguida el cornudo comienza a alejarse a ver si de casualidad encuentra a Luna con vida, pero cuando la rubia le pregunta qué haría en caso de que ella esté muerta, el rey de las bestias se termina dando vuelta con una cara de psicópata para dejarle en claro que entonces perdería todo interés en los humanoides inferiores. Ante esas palabras, Alicia se percata de que debe asegurarse de encontrar a la bebita con vida.
si quiere evitar que el temible Pokémon legendario acabe con toda la humanidad. Pero luego de avanzar a través de la cueva, ella y su amo solo terminan encontrando un rasgo de sangre en el suelo. Mientras tanto, el dientón Broco está tratando de alejarse, pero la moribunda Ner trata de impedírselo con lo poco que le queda de voluntad al aferrarse a la capa del tipo, hasta que el maldito termina tratando de quitársela de encima, pisoteándole la cara. El asunto es que el líder de los bandidos quiere alejarse lo más rápido posible junto a la bebé de la familia real de los Aiden, quien además posee una gran aptitud para la hechicería, tal como quedó demostrado cuando la pequeña hizo estallar en pedazos su lámpara hecha con minerales mágicos. Por esa razón, el dientón se muestra dispuesto a rebanarle la mano a la vaquita lechera, hasta que justo aparece el cadáver viviente a impedirlo, al mismo tiempo que Clem aparece tranquilamente a sus espaldas, explicando que el resto de los cuervos ahora se están convirtiendo en el estiércol de unas bestias mágicas. Con tal de mantenerlos a raya, el maldito de Broco amenaza con rebanarle los dedos a la bebita, pero a diferencia del cornudo, al que le da lo mismo lo que le puede pasar a Luna, su marioneta intenta evitar que la pequeña termine sufriendo de un dolor innecesario. Entonces, la rubia tuerta decide enseñarle al líder de los bandidos la espada legendaria que ella acaba de obtener del fondo de la laguna para clavarla en una pared de la caverna. Así el tipo se ve obligado a dejar a la pequeña en el suelo si es que quiere adueñarse del arma. Sin embargo, a pesar de que Alicia parece tenerlo todo controlado, el tipo dientón comienza a reírse como un loco cuando recibe la confirmación de que la bebita pertenece a la familia real de los Aiden al ver las reacciones en el rostro de la rubia. Por esa razón, Broco le exige que le diga el paradero de las armas legendarias de sus compañeros desvividos, si no quiere que la pequeña se muera, así que luego de que el cornudo le dé el permiso de hacerlo, ella no tiene más opción que revelar en dónde se encuentran los cadáveres de los otros héroes. Después de recibir esa información, el líder de los bandidos vuelve a utilizar otro de sus polvos mágicos para desaparecer completamente junto a Luna, justo cuando ella empieza a llorar, pese a que en realidad el maldito solo acaba de hacerse invisible con tal de alejarse sigilosamente del sitio. Pero aunque él ya creía tener la victoria asegurada, de repente Broco acaba siendo rebanado en dos mitades por culpa de un repentino espadazo de la rubia tuerta, debido a que ella pudo localizarlos gracias a los llantos desesperados de la bebita, de los que el tipo apenas parece haberse percatado. Una vez que Clem se encarga de remover el polvo mágico de la pequeña, él y su marioneta se arriman a ver cómo yace tranquilamente el cadáver de la pobre Ner, mientras el rey de las bestias le aclara al cadáver viviente que no será tan sencillo resucitar a la vaquita lechera. No obstante, al ver que la rubia tuerta igualmente desea salvar a la pobre chica que protegió a Luna con su último aliento de vida, el cornudo le advierte que solo podría resucitarla si ella pone en riesgo su vida, mientras Alicia le asegura que está dispuesta a sacrificarse con tal de hacer realidad las palabras de su padre. Sin conmoverse en lo más mínimo, el rey de las bestias termina extrayendo su sangre demoníaca del cadáver viviente para hacer que Ner pueda resucitar con un nuevo cuerpo y apariencia de waifu reparada, además de conservar sus ubres rellenas de leche materna, porque eso es lo más importante. Luego de que la vaquita lechera se dé cuenta de que sigue con vida gracias al misterioso esclavo cornudo, este le explica que todo se lo debe al sacrificio de su marioneta, quien seguramente volverá a la vida dentro de muy poco gracias a su fuerza de voluntad, haciendo que la chica le termine dando las gracias a la rubia. De repente, la tuerta por fin regresa a la vida solamente para asegurarse de que aún conserva su espada legendaria, a la vez que Clem le encarga a la nodriza que amamante a Luna, además de rebautizarla como Nerle para que los acompañe en el viaje. Así la vaquita lechera esta vez acepta esa oferta sin dudarlo. Cuando llega el momento de partir, Alicia solo puede lamentarse viendo que su amo Cleabates decide guardar dentro de sus sombras la espada legendaria que tanto sacrificio le costó obtener. Mientras Nerle aparece cargando todo el equipaje robado de los bandidos, además de mostrar la nueva ropa de Luna. Al oír que a la vaquita lechera su equipaje no le resulta pesado, el cadáver viviente asume que el Pokémon legendario debe haber restituido su cuerpo con parte de los cadáveres de los bandidos.
hasta que ella se termina alejando después de obtener el permiso de su amo para buscar un arma nueva en las oficinas de Broco. Entonces Clem y la nodriza de Luna se preparan a salir del campamento de los cuervos, que ya está totalmente abandonado, pero justo cuando el cornudo está a punto de mencionar algo sobre Madame Carmé, de repente un sujeto con ojos de halcón aparece con intenciones de pelear contra el rey de las bestias. Mientras tanto, Alicia termina entrando a las oficinas del tipo dientón para revisar en los cajones, en donde encuentra unas bolsas con dinero, además de hallar una armadura de cuero femenina, lo cual la lleva a tener la desagradable idea de que Broco debía colocársela satisfaciendo sus gustos pervertidos. Así que después de colocarse la armadura que calza a la perfección en su remendado cuerpo de waifu, el cadáver viviente por fin termina encontrando un sable que ella se dispone a tomar como su nueva arma, justo cuando su amo cornudo aparece en la oficina después de recibir un golpe que lo hizo atravesar la pared. Apenas la tuerta le pregunta quién es el culpable del ataque, rápidamente el tipo con ojos de halcón aparece en el sitio, mientras él empieza a lanzarle patadas sin piedad que la rubia logra esquivar por muy pocos milímetros. Al ver que su enemiga es bastante difícil de derrotar, en un momento el tipo se aleja para mandarla a volar bien lejos, creando ráfagas de aire por medio de sus dedos, al mismo tiempo que Nerle y la pequeña Luna observan que Alicia logra salir ilesa de una dolorosa caída. A pesar de que el tipo le aclara que solo viene en búsqueda de un sujeto que puede utilizar hechicería, el cadáver viviente se dispone a rematarlo con su mejor ataque, que convierte a su sable en una especie de látigo flexible, pero ella se ve obligada a frenarse después de que su amo le ordene que se detenga. Entonces, Clem se acerca a su marioneta humana con tal de darle un golpe que le termina arrebatando todos sus deseos de seguir peleando, además de aclararle que en caso de haberse acercado al sujeto, él enseguida la habría desvivido con sus letales patadas. De inmediato, el tipo con ojos de halcón termina señalando a Nerle, acusándola de apestar a aliento de troll, ya que él justamente tenía la misión de encontrar a un sujeto que tiene el poder de controlar a las criaturas mágicas, lo cual lo lleva a sospechar que esa persona se trate del mismísimo cornudo. Antes de responder a esa acusación, el Pokémon legendario le ordena a la vaquita lechera que se aleje con Luna, mientras él revela delante de la rubia que el tipo en realidad es una bestia mágica camuflada como humanoide, asumiendo que todo debe ser obra de alguno de los 4 reyes de las bestias. No obstante, el cornudo sabe que la única con la capacidad de cambiar la apariencia de sus súbditos es la reina Saftie, la cual casualmente se lleva muy mal con Cleavate, por lo que él decide ocultar su verdadera identidad, así las demás bestias mágicas no se enteran de que no queda nadie en la montaña lunar. Una vez que el Pokémon legendario se presenta como un humilde sirviente de Cleavate, el tipo termina revelando su verdadera forma de halcón gigante que se llama Galt, además de aclarar que su reina Saftie también planea exterminar a los inmundos humanoides. Luego de que el cornudo le enseñe una de sus colas para demostrar que es una bestia mágica, Galt regresa a su forma humana con tal de seguir conversando, al mismo tiempo que Alicia se pregunta si los héroes como ella tienen alguna chance de triunfar frente a unas criaturas tan poderosas. Pero después de leerle la mente a su marioneta, Clem le aclara que no tiene de qué preocuparse, porque Saftie es la única que puede cambiar de apariencia, debido a que ella es la única de los 4 reyes que suele interactuar con los humanoides a pesar de que desea exterminarlos. Enseguida, Galt señala al cadáver viviente para preguntarle por qué está haciendo equipo con una de las heroínas que desvivieron a varias bestias mágicas, mientras el Pokémon legendario le explica que ella solo es un instrumento para orientarse entre los humanoides, al igual que la vaquita lechera y la bebita. A pesar de que el cornudo le avisa a la rubia que no puede desobedecerlo, el tipo halcón le advierte que él no tendrá reparos en desvivir a sus 3 acompañantes humanoides, en caso de que ella vuelva a atacarlo. Pero el Pokémon legendario le avisa por las malas que no se lo permitirá tan fácilmente. De todos modos, Clem aprovecha a preguntarle por qué la reina Saftie planea acabar con los humanoides, si ella se lleva muy bien con los cornudos de la tribu de los Auk que viven en los bosques. Mientras la rubia tuerta comenta en sus adentros que nunca tuvo la oportunidad de conocer esa región del continente. Entonces, Galt le explica que hace unos días atrás él estaba volando sobre el bosque de los Auk para ver a un par de bestias mágicas buscando de manera desesperada a su cría, además de encontrar una especie de pócima mágica que el pajarraco le terminó llevando a su reina. Así que luego de que su lacayo le comente sus sospechas de que los homínidos
tienen relación con el secuestro de crías, la reina Saftie desplegó sus enormes alas expresando sus intenciones de declararle la guerra a los cornudos Zaug, además de ordenarle al halcón que se infiltre entre los humanos para espiarlos. Por esa razón, el cornudo se percata de que su colega alada y él poseen las mismas intenciones de acabar con los humanoides, pero cuando el tipo halcón le pregunta por qué desvivió a una troll hembra, el Pokémon legendario afirma que solo fue en defensa propia. Enseguida, el cornudo recuerda la charla que tuvo con Madame Carmé, cuando le reveló que Broco traficaba bebés recién nacidos con unos misteriosos sujetos encapuchados, lo cual explica por qué ella desvivió intencionalmente a los hijos de Ner. Así ellos no terminaban sufriendo de ese mismo destino. A pesar de que la mujer trataba de justificar su horrible acto, afirmando que así estaría perjudicando a los malditos que ganan dinero traficando niños, el Pokémon legendario le comentó que podrían haber escondido a los bebés hasta esperar que crezcan, tal como hizo la mamá de Ner con ella. Entonces, en base a toda la información que tiene hasta ahora, Clem termina concluyendo que el tráfico de bebés humanoides y de crías de bestias mágicas parece tener algo que ver con eso que los humanos llaman hechicería. Ante la pregunta de su amo, Alicia le recuerda que no es ninguna experta en hechicería, pero ella igualmente sabe que los expertos del tema son los brujos que ahora están participando en la sangrienta guerra entre los reinos de Erdryn contra el reino de Bowred. Sumado a eso, la tuerta comenta que los mejores hechiceros de Bowred están bajo las órdenes del general Barbón Dorrel, apodado el Matadragones, el cual no solamente tiene intenciones de adueñarse de la capital del reino de Aiden, sino que también fue el mismo sujeto que desvivió al padre de la rubia. Luego de escuchar esa story time, el Pokémon legendario le pregunta como si nada a su marioneta por qué arriesgó su vida al tratar de desvivirlo en la montaña lunar, si era más importante vengar a su padre, pero ella se justifica afirmando que solo estaba cumpliendo el último deseo de su padre. Mientras tanto, en las afueras del reino de Aiden, el capitán Rod Rogers se encuentra liderando un campamento de soldados bajo las órdenes del imperio de Erdryn, para recibir un informe de su ayudante pecoso Mikkel, avisando que sus enemigos de Bowred ya están realizando sus primeros movimientos. El asunto es que los soldados capitaneados por Rogers tienen la misión de impedir que sus enemigos invadan la capital del reino de Aiden, para adueñarse de su horno legendario, ya que eso los dotaría de armas más poderosas que los harían prácticamente invencibles. Pero justo cuando Mikkel y su capitán se lamentan de no poder hacer nada porque todavía no llegaron los refuerzos, de repente un mensajero se termina acercando a Rogers con el fin de avisarle el ejército del general Dorrel y sus hombres acaban de llegar a las murallas de Aiden. Mientras tanto, el emo Maynard se reúne con su general Barbón para transmitirle la noticia de que el rey de Aiden perdió la vida y que la princesa se encuentra a salvo en otras tierras, pero también existe el problema de que un misterioso sujeto cornudo parece haber secuestrado a la única heredera al trono que tiene sangre real. No obstante, el emo acaba de recibir la información de que en el campamento de los cuervos encontraron a una bebita y a un sujeto que coincide con los objetivos que están buscando, razón por la que Dorrel le termina ordenando al brujo más poderoso de su ejército que salga en búsqueda de ese tal cornudo.